Hola a todos, mi nombre es Juan Sebastián Molano y junto con Juan Sebastián Freneda Muñoz y Andrés Sebastián Rojas Rueda vamos a presentar la causa detonante del colapso del edificio Space en cuanto se refiere a la cimentación. De manera introductoria, diremos que el edificio Space fue un edificio construido en el barrio Poblado, en la ciudad de Medellín, el cual colapsó la etapa 6 del edificio, la torre más alta, el 12 de octubre de 2013. Fue construido por la empresa Lerida CDO y el edificio contaba con un sistema aporticado que tenía 6 torres. La sexta torre, que era la más alta, fue la que colapsó. La cimentación del edificio era de pilotes o también de pilotes de cajón, también conocidos como caissons. Las consecuencias de la caída del edificio Space son muy remarcables debido al fallecimiento de 12 personas, de 12 miembros familiares, lo cual separó a las familias y evidentemente es el mayor problema y que se encontró pues en el colapso de este edificio, así como la incertidumbre de las familias que además de perder su patrimonio se vieron obligadas a desplazarse hacia otras casas de manera repentina porque nadie se esperaba un suceso como estos y menos que ocurriera en un edificio que se prometía ser muy lujoso. La inquietud de los habitantes de los edificios vecinos, que al ver que un edificio se está cayendo cerca de ellos, se preguntan si puede suceder exactamente lo mismo con su edificio, y la mala imagen del sector de la construcción que va a generar una total desconfianza en todos los ciudadanos. Las consecuencias económicas van muy de la mano, pues debido a la desconfianza que se generó al sector de la construcción en la ciudad de Medellín, pues se puede ahuyentar la inversión hacia este mismo, así como los gastos que tuvo que hacer toda la unidad de gestión de riesgos de Medellín para poder solucionar todos los problemas que conllevó este colapso del edificio para su posterior también demolición. Y así mismo como la pérdida económica que tuvieron todas las familias y los impactos económicos tanto en las indemnizaciones y retribuciones para los afectados. Las consecuencias ambientales pues son igual de graves. Desde el momento de la construcción hasta el momento de la demolición, la huella de carbono que dejó es bastante remarcable, como lo podemos ver en la imagen a la izquierda, donde vemos la demolición completa del edificio. El control de las empresas constructoras es una de las lecciones que más nos debe quedar acerca de este caso, debido a que siempre en las empresas debemos tener a los ingenieros actualizados acerca de las normas sismorresistentes vigentes y que sepan cómo usarlas, asimismo como el control interno y externo tanto de la empresa constructora así como de la empresa interventora, que se encargará de preguntar qué y cómo se están haciendo las cosas. En cuanto a las lecciones en la ingeniería civil, es muy importante recalcar los factores de seguridad que deben de ser usados, sobre todo en los elementos estructurales y de cimentación, y también la importancia del uso adecuado de los materiales, evitando ahorros y haciendo que tengamos los materiales que resistan las cargas adecuadas. Y las lecciones en la ingeniería geotécnica que van de la mano, así como también pueden ser los factores de seguridad, como también podemos ver los asentamientos diferenciales y tener certeza del nivel freático de dónde tenemos el ubicado, el nivel de agua en nuestro edificio y si la excavación va a ser a mano, debemos tener ciertos cuidados para evitar cualquier tipo de problema en la cimentación, que es una de las partes o la parte más fundamental del edificio. Bueno, vamos a hablar rápidamente del tipo de superestructura. Para la estructura superior se utilizó un sistema porticado resistente a movimiento, compuesto por columnas y vigas en concreto reforzado, bastante común en este tipo de edificaciones. La estructura de la torre 6, que fue la que falló, está compuesta por 24 losas. La geometría de estas losas era variable, ya que al momento de llegar la losa a la columna, esta cambiaba a forma trapezoidal, entonces el espesor varía. Aquí podemos ver un poco en planta la geometría de la losa. El dimensionamiento de las columnas fue de 0.2 metros por 1.5 metros y las cargas gravitatorias del diseño original estaban en 6 kilómetros metro cuadrado sobre 1.8 kilómetros metro cuadrado. Aquí a la derecha podemos ver en rojo la torre 6, que fue la que finalmente ocurrió la falla. En cuanto a la cimentación, para la cimentación se utilizaron caissons estructurales o pilotes cajón. Esta cimentación se puede usar de cimentación profunda o también semiprofunda. Se diferencia de las demás porque se realiza de forma mecánica su construcción, es decir, se utilizan obreros que están excavando mecánicamente. Es bastante común en estos edificios y sobre todo en los estribos de los puentes también.
Su diferencia principal con los pilotes es que estas construcciones, estas cimentaciones superan los 80 centímetros de diámetro y también pueden ser elipsoidales. Se construye cuando deben soportar mucho peso y el terreno tiene poca capacidad portante. En este caso no era un terreno ni muy malo, tampoco era el mejor, pero se podía trabajar. Se puede construir en lugares que son difíciles de acceso y al mismo tiempo. Muchas veces los pilotes no se pueden construir todos al mismo tiempo, entonces es toda una ventaja de tiempo sobre las demás técnicas. Generalmente suelen ser costosos y peligrosos y se debe monitorear el nivel freático. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos una imagen de la construcción de un caisson o de cómo se vería un caisson y aquí en la derecha la distribución de los caissons de la Torre 6. Finalmente, para el proceso constructivo de la edificación, eh, se, en el sistema porticado se hizo como se hace generalmente. En cuanto a la cimentación, primero se abre el hueco con el diámetro necesario y con 1 metro de profundidad, y una vez se tiene ahí, se piensa excavar y poner el refuerzo de acero alrededor, ese recubrimiento. Una vez se llega más o menos a 4 metros, se sigue con el siguiente escalón o se puede decir con el siguiente sección y así hasta llegar a la profundidad deseada y al final el diámetro se ensancha de forma que este se pueda anclar mejor en el suelo y pueda tener más resistencia. Finalmente, para el perfil estratigráfico y geotécnico del suelo, se utilizaron ensayos de SPT para definir qué tipo de suelos estaban en la zona de estudio. De los 0 a los 5 metros se encontraron suelos limosos, de 4 a 5 metros arcillas limosas y limos arcillosos, de los 12 a los 17 limos arenosos y arena limosa, y finalmente los 18 a los 21 basamento rocoso. La profundidad de los caissons variaron de los 17 metros a los 28.1 metros, siendo los últimos los caissons de los apoyos S3 y S5, que fueron de los que más fallas presentaron. Los otros por lo general quedaron flotantes y estos últimos, los más largos, estaban anclados a ese basamento rocoso. Bueno, ahora pasamos a los eventos previos a la falla e indicios de inestabilidad. ¿Qué pasa? Obviamente al generar una inestabilidad en este edificio se van a registrar ciertos detalles en el edificio en el cual podrían darnos un indicio de que algo mal está construido. En este caso, desde el 2008 se empezaron a ver grietas en columnas y muros, los cuales debieron ser reportados inmediatamente. De hecho, sí se reportó inmediatamente, lo que pasa es que no le dieron la importancia y la relevancia que esto ameritaba. La alerta temprana de los residentes fue emitida, pero de la constructora no se tomó en cuenta de una manera eficiente y oportuna. Después, en septiembre de 2013, fue donde evacuaron las áreas de daño, de peligro, de gran amenaza, y ellos pudieron pues evacuar a tiempo cierta parcialidad del edificio, pero de resto no hubo mucho cambio pues respecto a esta problemática que se estaba presentando en el edificio. Las medidas fueron insuficientes y la desocupación del edificio fue parcialmente, como ya se mencionó. Y además de eso, los expertos evaluaron el edificio y dieron en cuenta que se fueron ignoradas y por eso es que ya repercute en el problema legal. Entonces, recopilando dicha información, se tiene que las fallas se presentaron y los indicios de inestabilidad estaban dados y estaban vistos y se reportó a los superiores, pero dichos superiores no hicieron caso omiso a esta inestabilidad que estaba presentando por temas ya económicos o algo que se nos sale de las manos de la investigación. Después pasamos a las causas y pues, el mecanismo de falla del edificio y el rol que tuvo la cimentación en dicha falla. Primero se puede tener en cuenta que el diseño y la calidad de los materiales no fue el adecuado para el tipo de cargas que va a soportar el edificio. Por ende, se pudo generar estas fisuras y agrietamientos en las columnas y en las vigas y en los muros, que fue lo que se mencionó anteriormente en los indicios. Pues esto fue una falla estructural progresiva, gracias a Dios no fue a mayores, pudo ser mucho peor, pero pues fue por así decirlo, un efecto dominó en las columnas principales. La cimentación, ¿qué pasa en la cimentación? Fue diseñada mal geotécnicamente hablando
porque no se tuvo en cuenta la distribución de cargas homogénea y además de ello no se tuvo en cuenta todo lo que iba a recaer en esta cimentación para el tipo de suelo con el que estaban trabajando. Por ende, al no haber esa disipación de cargas, esa transmisión de cargas correcta hacia la cimentación y hacia el suelo, fue lo que generó esta inestabilidad como tal en todo el edificio, lo que generó que tocara derrumbar y de volver a armar y demás. Además, se tuvo en cuenta que por reducir costos en los materiales pudo haber generado una deficiencia en la resistencia esperada para el edificio. Estos problemas se solucionan, pues, se tienen en cuenta con los factores de seguridad, pero en dicho caso, al ser tan grande la deficiencia de materiales, la deficiencia de cálculo estructural y la deficiencia de estudio geotécnico, se presentaron las fallas y no se pudo remediar más que demoliendo. Entonces, se concluye que con la falta de controles de calidad, que la falta de cálculos y la falta de materiales adecuados para el terreno que es y para la cimentación que se necesitaba diseñar, que era un poco más robusta, más profunda, tal vez con más soporte, pues fue lo que se generó en este caso y lo que llevó al derrumbe de este edificio. Muchas gracias, esa es nuestra presentación.